Auspician Somos Debate, Gobierno de Santa Fe, Lotería de Santa Fe, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Consejo Municipal, Sindicato de Luz y Fuerza, Festram, AMSAP. Señoras y señores, un saludo cordial y bienvenida a nuestro espacio de cada semana. Estamos en Somos Debate, estamos compartiendo los temas de actualidad y obviamente que vaya si lo es, ¿no? Agosto es un mes muy especial porque marca precisamente en este año 2019 uno de los aniversarios que institucionalmente han marcado la historia de la República Argentina, ¿no? Hace 25 años, en el mes de agosto de 1994, se sancionaba y posteriormente se juraba la Constitución Nacional reformada, aquí en Santa Fe, ¿no? Uno trata de ser memorioso y recuerda fechas. La reforma constitucional del 94 se inauguró en el Teatro de Paraná, en el Teatro 3 de Febrero de la ciudad de Paraná. Se sancionó en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, aquí en Santa Fe, un 22 de agosto, y se juró en el Palacio San José, en la Casa de Urquiza, de alguna manera en las inmediaciones de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Bueno, estamos compartiendo este espacio de reflexión y de anécdotas, de charlas y fundamentalmente de contenidos respecto de lo que es la Constitución Nacional con el doctor José Manuel Benvenuti, ¿no? Un hombre que ha trabajado muchísimo, inclusive ha trabajado muchísimo con nosotros, asesorándonos. Por aquel entonces, quizá con 25 años menos teníamos mucha menos experiencia, conocíamos mucho menos lo que era la Constitución Nacional. Y bueno, y aparece toda esta serie de nuevas figuras, de nuevos institutos que ha consagrado la Constitución Nacional del 94, reformada. Y bueno, y la idea era compartir con el doctor Benvenuti este espacio, ¿no? ¿Cómo estamos, doctor? Gracias por estar con nosotros, y obviamente por enseñarnos un poco mucho de la Constitución Nacional, ¿no? Docente, universitario, catedrático, un hombre que trabajó muchísimo durante la convención, ¿no? Es una obligación como ciudadano tratar de transmitir los valores que tiene la Constitución al resto de la ciudadanía, ¿no? Para mí realmente es una gran satisfacción estar hoy, como lo he estado en otras oportunidades, en un ámbito como este, y poder hablar de la Constitución Nacional. Una Constitución Nacional que a lo largo de la historia sufrió muchas reformas, tuvo varias reformas, ¿no? Pero ha sido muy significativa la del 94, primero porque es la última que hubo, pero además porque consagró nuevos institutos que hasta ese entonces no estaban en la Carta Magna, ¿no? Así es. Yo creo que la reforma del 94 tiene un doble valor. Por un lado, incorporar nuevos institutos vinculado con la ciudadanía, pero también vinculado con el desenvolvimiento del Estado. Y por otra parte, establecer con claridad, porque había un viejo debate respecto de cuál era la Constitución argentina vigente, y a partir de ese momento, al margen de las bondades o no que pudo haber tenido la Constitución del 49, a partir de ese momento, porque así lo decidió la Convención, la Constitución argentina vigente, la Constitución originaria del 53, con sus reformas del 60, 66, 98, 49 quedó sin vigencia, 57 y la actual. Y fíjate vos, de esas reformas, salvo la del 98 y la del 49 que perdió vigencia, todas las otras se realizaron acá en la ciudad de Santa Fe. Es decir, la Constitución se sancionó en Santa Fe y las reformas más importantes también todas fueron debatidas y sancionadas en la ciudad de Santa Fe. Aparecieron los nuevos derechos, las garantías constitucionales
Esto hay que remarcarlo, porque Claro. esto quizá en las constituciones anteriores era alguna de las asignaturas pendientes, ¿no? Ciertamente se había esbozado, en la del 49 había un capítulo de los derechos de los trabajadores, de los derechos de las mujeres, de los derechos de la ancianidad y la cultura y los derechos de los niños. Y acá se incorporan una serie de derechos y fundamentalmente se incorporan también con jerarquía constitucional los tratados en materias de derechos humanos que había suscrito el país hasta ese momento, pero además se posibilita un procedimiento para que se puedan incorporar constitucionalizados posteriores tratados, algunos de los cuales ha firmado la Argentina, por ejemplo la Corte Penal Internacional que funciona en este momento en Italia. Bueno, eso ha sido gracias a la reforma constitucional del año 1994. Doctor, cuando uno mira el texto constitucional de la Argentina, siempre, obviamente, es ineludible saber cómo funcionan estos instrumentos legales en otros países, ¿no? Cuando se mira la Carta Magna de los argentinos y se mira la Carta Magna de otros países, ¿qué evaluación se puede hacer? ¿Es una constitución completa, integral la nuestra? ¿Es una buena constitución después de todas las reformas que ha tenido? En la teoría y en la normativa de la Constitución prácticamente no hay posibilidad de agregarle nada. Y si surgen nuevos derechos o nuevas instituciones, se pueden incorporar normalmente por vía de los tratados internacionales. Por eso yo en general tengo un disenso con aquellos que se esfuerzan tanto respecto de la reforma de la Constitución provincial, no en el sentido de las instituciones que tal vez sea necesaria una reforma, sino en materia de derechos y garantías, porque hoy todos los derechos y garantías contenidos en la Constitución nacional son para todos los habitantes del país. Lo que pasa es que en la Argentina se dio una circunstancia bastante particular, que como la Constitución había quedado en esa materia fundamentalmente bastante desactualizada, las constituciones provinciales pasaron a ocupar ese rol. Y hoy realmente con una Constitución que diríamos está a pleno en esa materia, la verdad que incluirlo en las constituciones provinciales es volver a repetir lo que ya está en la Constitución Nacional, que es para todos los habitantes de la República Argentina. La otra parte, sí, seguramente las constituciones provinciales, algunas, como en el caso de la nuestra, que la nuestra y la de Mendoza son las dos más antiguas, requieran algún ajuste, pero fundamentalmente en esa parte y no en la parte de los derechos y garantías, porque están consagradas para todos los argentinos. Uno escucha, atiende y obviamente considera a veces distintas opiniones, ¿no? Se ha hecho mucho énfasis, se ha puesto mucho acento en esta, yo diría, característica hiperpresidencialista que tiene el sistema democrático en la Argentina. Es decir, si bien existe la división de poderes, pero evidentemente el Ejecutivo, más allá de la independencia, que está consagrada en la Carta Magna de los Poderes, sigue siendo uno de los poderes más fuertes en la Argentina, el poder presidencial. El sistema presidencialista está muy acentuado en la Argentina. Todos miran siempre con mucha atención la figura presidencial. Y por allí los otros poderes sí se observan también con atención, pero no tienen esa fuerza que le da la ciudadanía, ¿no? Bueno, vos has puesto el tema en uno de los puntos más importantes de lo que iba a ser la reforma del 94. En realidad, el Acuerdo de Olivos, la ley, hablaban centralmente de dos temas:
fortalecer el federalismo y atenuar el presidencialismo. Si vos me dirías hoy, un cuarto de siglo vista, ¿qué ha ocurrido? Exactamente lo contrario. Se ha potenciado al máximo el presidencialismo y se ha debilitado, casi te diría también al máximo, el federalismo. Hoy la Argentina es un Estado federal en la letra de la Constitución, en los papeles, como dicen algunos, pero un Estado federal sin recurso no es tal. Y el presidencialismo, si bien se han incorporado algunas instituciones interesantes, especialmente a nivel de control, el Ministerio Público como un órgano fuera de la estructura de la triada clásica de poder, la Auditoría General de la Nación y demás, en los hechos se incorporaron dos temas que era importante tenerlos legislados, pero en la medida que sean bien usados, los decretos de necesidad y urgencia y la legislación delegada. La verdad que de estos dos institutos se ha hecho uso y abuso y se ha desvirtuado la naturaleza de los mismos. Da la sensación quizá, o a lo mejor, ¿no? Uno piensa porque uno no es especialista en Derecho. Tengo que confesarlo, no soy especialista en Derecho, no he pasado por la cátedra universitaria en Derecho, pero sí tengo claro que puede atribuirse este carácter hiperpresidencialista también, yo diría, a una suerte de pasividad de los legisladores, ¿no? Los legisladores no han hecho valer quizá al Congreso de la Nación, no han puesto en valor al Congreso de la Nación como realmente un poder político muy fuerte, ¿no? El Congreso de la Nación tendría que hacer valer el poder porque es el poder político por excelencia. Allí conviven todas las fuerzas políticas de distintos signos del país y tendría que ser quizá el más poderoso de los tres poderes del Estado, ¿no? Por sus características, ¿no? Donde están los consensos políticos y donde están todos los hombres de la política argentina, ¿no? Mira, yo pienso, estoy prácticamente persuadido de que es así, de que el problema central de la Argentina en cuanto a la gobernabilidad del sistema pasa precisamente por una consecuencia anterior. La Argentina no tiene partidos políticos y se da otra paradoja, porque los partidos políticos como tal no estaban legislados ni en la Constitución originaria ni en las posteriores reformas. Los partidos políticos se incluyeron con jerarquía constitucional en la reforma del año 94, pero precisamente en el momento que se diluían los partidos políticos. Los dos tenemos edad suficiente como para saber que en las elecciones del año 83, para postularte como candidato tenías que estar afiliado a un partido político, tenías que ser propuesto por un partido político y además estar afiliado. Luego, porque por distintos motivos, no quiero molestar a nadie, pero digamos que se requería nada más ser propuesto por el partido político, pero no que esté afiliado al partido político. Y hoy prácticamente el sistema de partido político en la Argentina ha explotado. Y yo creo que eso es uno de los grandes problemas de la Argentina. Lo hemos charlado más de una vez a esto con dirigentes de distintas extracciones políticas cuando hacíamos referencia a la conformación de los frentes políticos, ¿no? Da la sensación de que los frentes políticos, en su esencia, han debilitado a los partidos, han atenuado, quizá han desaparecido también, habrá que decirlo, figuras carismáticas de la política argentina en los últimos tiempos, en los distintos partidos, figuras de mucho peso político, de mucho consenso, de mucha consideración en la ciudadanía, y esto también ha debilitado a los partidos que han decidido formar frentes, algunos por estrategia electoral, y otros porque evidentemente se veían muy, muy debilitados frente a la actualidad. Sí, es cierto, pero yo me acuerdo en España, porque también la viví bastante de cerca, en la Constitución del 78, yo no sé cuántas veces le debo haber dicho a los chicos en clase que la verdad era casi imposible pensar
que Carrillo, que era uno de los líderes de la izquierda y la pasionaria, terminen votando por la monarquía constitucional en España. Y la verdad que fue un acto de grandeza, porque la Constitución del 78 en España ha funcionado y ha funcionado muy bien. Pero hasta que se erosionó el sistema de partidos políticos. Ahora aparecen dos fuerzas políticas más, prácticamente tienen vencido los términos para formar gabinete, es decir, que es muy fácil que próximamente se convoque nuevamente a elecciones. Y en este caso, los líderes políticos, por ejemplo, del PSOE, son hombres jóvenes, es decir, ya no está Felipe Rodríguez, que fue quien Felipe González, quien fue quien hizo la transición en España, que fue tal vez el gran hacedor de la España moderna. Yo me acuerdo cuando Felipe González asumió, había un gran debate sobre si se sumaba a la Alianza Atlántica o no. Felipe González, en contra de todo lo que le aconsejaban y lo que había postulado en la campaña política, decidió sumarse. Eso había que someterlo al consenso del pueblo. Y el pueblo, que se equivoca menos de lo que la gente cree, se sometió a ese consenso y realmente le fue mucho mejor que en las elecciones anteriores. Y eso fue el despegue de la España contemporánea. Bueno, luego Felipe González salió de escena, luego Zapatero creo que lo sucedió, en la derecha también se dieron cambios importantes, pero ahora nos encontramos con que existen otras presiones políticas, que está bueno que existan, pero que no se logran los consensos necesarios para obtener las mayorías para poder una sola fuerza política formar gabinete. Entonces está el PSOE, que ha obtenido mayoría, pero que no tiene los votos necesarios para formar gabinete, ha tratado de allegar posiciones con Ciudadanos, con otros sectores, pero lo más probable es que el rey vuelva a disolver el Parlamento y que se vuelva a convocar elecciones. Doctor, yo le invito a que hagamos una pausa. ¿Sí? Vamos a incorporar también a la mesa a un hombre que tiene una larga trayectoria en política, que ha vivido intensamente la Convención del 94, que nos va a acompañar y que por supuesto con él vamos a compartir también quizá alguna anécdota, algún momento diferente en esta charla, ¿no? Todo esto está muy interesante, es un tema de mucho peso, es un tema muy actual, porque estamos prácticamente en el 25º aniversario de la sanción y jura de la reforma constitucional del 94. Le propongo la pausa y enseguida continuamos, con otro invitado aquí en la mesa. ¿Cómo no? Vamos a la pausa, enseguida volvemos. Endulzame. Seguinos en nuestras redes, Facebook e Instagram.